Bueno, vamos a continuar con la clase anterior. Habíamos dejado el acelerador de resistencia. Siguiendo con el estudio de los aditivos que se utilizan en el hormigón fresco en este caso, habíamos hablado del acelerador de resistencia. Perdón, que me están pidiendo permiso para ingresar. Eh, Habíamos hablado del acelerador de resistencia, que es un aditivo que, como la palabra o el título lo indica, su efecto es aumentar la resistencia inicial del hormigón sin acelerar el tiempo de fraguado y sin apreciable efecto reductor de agua, porque habíamos dicho que algunos de los aditivos que hay actualmente en el mercado y que se venden en las casas ferreterías son reductores de agua. En este caso particular, el efecto de reducción de agua no es apreciable. ¿Qué nos daba a nosotros este aditivo? Y bueno, nos daba la posibilidad de habilitación rápida de estructuras cuando necesitamos que por ciertas circunstancias las obras tengan una habilitación rápida. Este producto nos da esa ventaja o particularidad. En el caso de pavimentos, en el caso de mantenimiento de pavimentos de hormigón, sabemos que una vez reparada algún tipo de losa, de algún problema que exista, necesitamos a la brevedad habilitar el tránsito. Por lo tanto, este tipo de aditivos acelerantes nos sirven a la hora de realizar mantenimiento de caminos o pavimentos rígidos. Nosotros también habíamos estudiado el tema del curado y habíamos visto las recomendaciones que hay por parte del CIRSOC, del reglamento, de los tiempos de curados, de la cantidad de días que hay que mantener a una estructura de hormigón con el proceso de curado a los efectos de su beneficio posterior. El tema ya lo vimos, el tema del curado, cuáles eran los beneficios que nos daba, fundamentalmente con el tema de curabilidad. El uso de acelerante hace que estos tiempos que eran prolongados de curado se reduzcan por una razón lógica. Al ser todo más acelerado, la ganancia de la resistencia sea mucho más rápido que en el caso de un hormigón sin aditivo o convencional, el tiempo de curado también se reduce. Entonces también es una cierta ventaja que tiene este aditivo. Bueno, con respecto a la disminución del tiempo necesario de mantenimiento de los encofrados y apuntalamientos, eh, ¿qué ventaja tenemos con el acelerador? Y bueno, nosotros sabemos que el caso de los encofrados y los puntales en una obra deben respetar cierto tiempo de madurez del hormigón, por lo que si nosotros acortamos eh, alguien, no sé si alguien habló, por lo que si nosotros acortamos el tiempo, gracias a este producto,
Por lo que nosotros, si acortamos el tiempo, vamos a poder reutilizar ese tipo de, tanto de encofrados como, como puntales, para seguir avanzando con la obra o en algún otro tipo de obra. Entonces ahí tenemos una ventaja. También la compensación total o parcial del efecto retardador de bajas temperaturas también es una ventaja, porque al ser acelerador de resistencia, el efecto de liberación de calor es notable. Por lo tanto, en hormigones con climas fríos, nos compensa ahí la temperatura, este acelerador de resistencia. Con respecto al aumento de la productividad, se refiere, en el caso de la industria del premoldeado, se aprovecha mejor las instalaciones de la planta, ya que al ser corto el periodo que necesitamos de tiempo que esté ese elemento estructural en la planta, por ser el aumento de la resistencia mucho más rápido que el normal, la productividad de la planta es mucho más efectiva o eficiente. La composición que tiene este acelerador de resistencia son sales inorgánicas, también posee compuestos orgánicos y también posee aluminato de calcio, carbonato de calcio y también tiene magnesio. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene este aditivo? Incrementan la velocidad de hidratación del silicato tricálcico. Que esto nos da como resultado a nosotros se acorta este periodo que se denomina periodo durmiente, en el cual la hidratación del silicato tricálcico es menor. El periodo es menor, perdón. Lo que aumenta justamente es la velocidad de hidratación del silicato tricálcico. Si este periodo se acorta, esto es un gráfico de un hormigón convencional. Fíjense, él tiene un pico, tiene un primer pico a los minutos del contacto que tiene el agua con el cemento, luego tiene una meseta, que es lo que se denomina periodo durmiente, que puede llegar a durar hasta 2 horas y 2 horas y pico. Luego el segundo pico ya ocurre entre el primero y el segundo día, y bueno, acá por ejemplo, en el caso de los 28 días, cuando realmente o cuando generalmente se realiza el proceso de control de resistencia a la compresión. ¿Qué nos hace el acelerador? Y nos modifica este periodo. O sea, trae esto más para atrás. Precauciones al utilizar cloruro de calcio. Una dosis del 2% en peso del cemento duplica el valor de la resistencia a un día. También provoca una mayor contracción por secado y fluencia lenta. Incrementa el desarrollo del calor de hidratación, que es lo que estamos charlando recién. Al aumentar el calor de hidratación, en el caso de clima frío, se compensa esa situación. Disminuye la resistencia de ataque de sulfatos.
En el caso de la reacción álcali-sílice, aumentan los efectos expansivos. La utilización de cloruro de calcio aumenta el riesgo. ¿Me están escuchando bien, chicos? Profe. ¿Hola? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe, se lo escucha bien. Bien, porque me está avisando que hay problemas, ¿no? Ataque de sulfatos. Bueno, como les dije recién, disminuye la resistencia ante el ataque de sulfatos. O sea, si nosotros estamos utilizando aceleradores de resistencia en el lugar donde hay ataque de sulfato, ojo que esto es contraproducente. Con respecto a los ciclos de congelamiento y de hielo, disminuye la resistencia, ¿sí? Tampoco es bueno. Y otro defecto que tiene es el aumento al riesgo de corrosión de armaduras. El CIRSOC también nos dice que el cloruro de calcio Sí, de 8 lavados. ¿El tema de 8 ahí? Ah, sí. Alguien está con el micrófono abierto. El reglamento CIRSOC nos indica que contenidos máximos de cloruro admisibles en estructuras, tanto de hormigón simple y armado, tienen que ser un 2%. Más de eso no se puede utilizar. Más allá de que a nosotros nos llama mucho la atención, como le dije al principio, que una dosis del 2% duplica el valor de la resistencia en un día. Y está prohibido la utilización de este compuesto en hormigones pretensados. Retardador de fraude. ¿Qué es el retardador de fraude? Bueno, es un aditivo que retarda la iniciación y puede prolongar la duración del proceso de fraguado del hormigón. ¿En qué tipo de situación o usos lo necesitamos? Para elevadas temperaturas necesitamos, por ejemplo, compensar el efecto acelerador de las elevadas temperaturas. O sea, que es el caso contrario del recién. Si estamos en un lugar donde hay temperaturas que son denominadas temperaturas extremas, o sea, calores muy importantes, utilizar este tipo de aditivo hace que el calor de hidratación sea muy bajo, los efectos que pueden llegar a causar en el hormigón fresco se reduzcan, compensando la situación térmica. Por lo tanto, realmente, en ese caso particular, es bueno. Para mantener la trabajabilidad cuando el tiempo entre el mezclado y la colocación es prolongado. O sea, si uno, obviamente esto es previo a la obra, considera que el tiempo que tiene uno del manipuleo del hormigón en estado fresco es insuficiente por alguna causa, puede utilizar este tipo de aditivo para prolongar ese tiempo, así uno puede transportarlo, movilizarlo, colarlo y compactarlo dentro del grado o dentro del periodo en el cual el hormigón se lo puede manipular y que no corre riesgo el material
de ya haber empezado con el principio de ganancia de resistencia y que el manipuleo haga que se rompan ya esa primera ganancia de resistencia que hay en el hormigón fresco, que luego ya no se recupera más. Por lo que es, en este caso, este aditivo retardador realmente es efectivo. Si uno está queriendo evitar las juntas de hormigonado, y a medida que va pasando la marcha de la obra, si uno en el hormigón convencional no realiza las juntas, el hormigón que viene nuevo, con el hormigón que ya tiene cierto tiempo en el lugar, claramente va a haber una junta, por más que uno no quiera, hay una junta. Bueno, utilizando un retardador de Frege uno puede programar la marcha de la obra y así evitar las juntas que son de hormigonado, dándonos mayor tiempo para lo que es la compactación y la terminación. Si por ejemplo nosotros tenemos, sabemos que los encofrados, una vez que son sometidos a la carga del material, sufren ciertas deflexiones, también podemos prever la utilización de este aditivo a los efectos que esa deflexión no lo afecte al hormigón porque todavía él está en estado fresco. Por lo tanto, también podríamos hacer, en el caso de que así lo requiera el análisis del proyectista, la utilización de este tipo de aditivos para esa razón. Y como efecto secundario, el retardador de Frege, una dosis excesiva del mismo, nos puede provocar que el silicato tricálcico nunca llegue a superar el estado durmiente y que nunca frague, ¿sí? Si nosotros nos excedemos en el consumo del retardador, puede ocurrir que este periodo quede plano, chato, y el hormigón nunca, o el silicato tricálcico, nunca logre la hidratación y la correspondiente ganancia de resistencia. ¿Se entiende? ¿Puedo explicarlo de vuelta, profe? No me quedó bien claro. ¿Cuál parte? ¿La última parte, el efecto secundario? Sí, la de efecto secundario. Bueno, recordad que el retardador de Frege actúa haciendo que ese periodo durmiente sea más amplio, ¿sí? ¿Para qué? Para que el hormigón no gane todavía la resistencia mínima. ¿Y vos qué ganas vos con eso? Tener tiempo para seguirlo manipulando el hormigón, para trasladarlo, para compactarlo, para hacer algún retoque. Todavía tenés tiempo, o sea, ganas tiempo vos con el retardador de Frege, ¿sí? Pero si vos te excedes en el uso de este aditivo, en la proporción que corresponde, el hormigón corre riesgo de que ese periodo durmiente que te mostraba recién se prolongue y no se levante más. Por lo tanto, el hormigón no va a fraguar nunca. ¿Está bien? Claro, claro, ya me quedó mejor. Bien. Profe, Sí. pero ¿tendría que ser una dosificación muy alta o es algo que suele pasar? No, O que... no, estos aditivos trabajan con porcentajes con respecto al peso del cemento. Y son bastante finos los porcentajes, ¿sí? Yo cuando les hablaba del acelerante recién les hablaba del 2% con respecto al cemento, ¿sí? Hay que estar muy atento a la recomendación del fabricante. Yo estoy acá poniendo fotitos nomás, no estoy recomendando ninguna marca.
pero en el mercado hay distintas empresas que fabrican estos aditivos y ellos tienen que entregar sí o sí una carta de técnica donde recomienden las dosis máximas y mínimas, ¿sí? Para lograr los efectos que estamos buscando. Pero son porcentajes con respecto al peso del cemento y son bajos, o sea, no es que vas a meter muchísima cantidad y bueno, me paso un poco, no, 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 hay que estar muy atento a la recomendación. Yo acabé de ir nombrando, por ejemplo, la del acelerante Frauer, esa está reglamentada, o sea, el CIRSOC mismo te está diciendo no te pases del 2%. Las que no pongas es porque dependen de quién lo fabrique. Por Profe, eso, sí, y una vez que nunca fraguo la mezcla, la tengo que desechar, no hay forma de volver atrás, de retirar el aditivo, digamos, ya la bueno, pierdo, digamos, a la muestra. bueno, porque justamente eso es lo que te dije recién, o sea, el haber pasado de cierto límite de uso de este retardador corre el riesgo de que el silicato tricálcico deje de hidratarse, ¿sí? Por efecto de este aditivo, tiene demasiado aditivo. La mezcla ya es una mezcla que está mala, ¿sí? No se puede especular con un hormigón de ese tipo. Aparte te vas a dar cuenta. Eh, por eso la razón que todavía no les cargué ahí en el campus virtual, porque estaba esperando dar toda esta parte, una vez ustedes haber visto todo esto, en la semana les voy a estar subiendo el enunciado para que busquen eh, ciertas características de aditivos como trabajo práctico. Bueno, el retardo de Frago, entonces el mecanismo de acción, ¿cuál es? Es la hidratación temprana disminuye la hidratación temprana del silicato tricálcico. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos cerrado, ya me equivoqué de filmín. Pasamos ahora a otro, al incorporador de aire. Este aditivo es muy utilizado, es bastante conocido. Es un aditivo que incorpora aire durante el mezclado en forma de micro burbujas y que se encuentran, se encuentran en este caso particular, en este corte de esta imagen, que está bastante, se las ve estos son micro burbujas, por lo tanto, esto que parece piedra puede ser arena, ¿sí? Eh, Tienen una función muy particular que es la que vamos a ver ahora. Eh, Ciclo de congelamiento de hielo, velocidad de absorción, trabajabilidad. Con respecto a los ciclos de congelamiento y de hielo, ¿qué opinan ustedes con respecto a estas micro burbujas? Esto ya venimos hablando nosotros. Recuerden que el ciclo de congelamiento y de hielo significa que por algún modo a esta masa de hormigón le ingresa agua por los poros, pero por efecto del clima, el agua que ingresó se congela, ¿sí? Al congelarse, aumenta de volumen, ¿y qué le pasaría a la masa del hormigón? Y se rompería. Tiene fisuras internas y es el principio de lo que puede llegar a ser una falla grave del hormigón. Entonces, estas micro burbujas que hacen funcionan como válvulas que alivian la presión de esa presión que ejerce el agua cuando se congela. ¿Se entiende? Eso por un lado. Y por otro lado, también sirven como son esferas
obstruyen también los pasos del agua por los capilares, porque el agua ingresa por capilares, conductos capilares que quedan producto de la exudación del hormigón. O sea, cuando el agua exuda, quedan esos conductos y estas micro burbujas por ahí obstruyen esos pasos. Entonces tiene una doble función. Por un lado, sirven como válvulas que alivian la presión por el fenómeno de congelamiento de hielo y también obstruyen. Y también tienen otra función. Se las considera a estas burbujas como si fueran parte del agregado fino, ¿sí? Parte del agregado fino, pero con un rozamiento con el entorno igual a cero, ¿sí? ¿Qué hace eso en el hormigón? De tener agregado con fricción cero y mejora la trabajabilidad, ¿sí? Mejora la trabajabilidad. Por efecto, que les dije hace un rato, de obstrucción de capilares, hay reducción de la velocidad de exudación. Otro punto a favor. Mejora la trabajabilidad por el efecto de fricción cero. Mejora la resistencia de este hormigón a los ciclos de congelamiento y de hielo. Pero ¿cuál es el efecto secundario? ¿Qué creen? Puede ser que pierda resistencia porque hay más vacío en la mezcla. Claro, exactamente. Al haber huecos, ¿sí? Al haber huecos, micro huecos, son son puntos débiles, ¿sí? No hay resistencia ahí. Por lo tanto, el efecto secundario es la reducción de la resistencia del hormigón producto de la incorporación del aire. Ojo que el hormigón, sin el uso de aditivo incorporado de aire también tiene aire que es producto de la mezcla, ¿sí? Pero esto es intencionalmente incorporado. Estas son las dosis recomendadas. Por ejemplo, para un fluidificante, fíjate, entre 0,2 a 0,3% en peso del cemento. Para un superfluidificante, del 1 al 2,5%. Fíjate, para acelerador de resistencia, habíamos dicho un 2%. Acá no figura porque depende del fabricante, pero hay una recomendación del 2%. Retardado de fraude, no hay ninguna recomendación porque hay que ver lo que ofrece el fabricante. Y fíjate lo que es el incorporador de aire. Del 0,002 al 0,06% en peso del cemento. O sea, esto es una guía. La reglamentación, la normativa IRAN, están regulados las funciones, las principales características que tienen los aditivos sobre el hormigón en estado fresco, pero hay que controlar, hay que hacer patrones de prueba y verificar que esos beneficios que tenemos son reales en función de las dosis que los fabricantes recomiendan y tratar fundamentalmente de ver contraindicaciones. Por ejemplo, este es un ejemplo para cómo debe utilizarse el aditivo en la obra. Nosotros tenemos un caso particular en una obra que tiene el hormigón convencional, sin el uso del aditivo, 6 centímetros. Pero por diseño, por proyecto de obra, del hormigón, por pliego, etc., tenemos que llevarlo a 16 centímetros. O sea, de 6 a 16. Entonces, el fabricante
establece como dosis, ¿sí? Entre el 0,5 y el 1,4 en peso del cemento. Eso dice su carta. En este caso, equivalente para un hormigón, ese hormigón tiene 320 kilos de cemento por metro cúbico. Entonces, utilizando la dosis que recomienda el fabricante, puede llegar a ser 1,6 a 4,5 kilos de aditivo por metro cúbico, porque el fabricante me dice de 0,5 a 1,4. No me dice tanto para tantos centímetros que yo quiero ganar. ¿Sí? Él me dice, este es el mínimo y este es el máximo. Entonces, en base a la cantidad de cemento por metro cúbico, yo sé que el mínimo de aditivo que puedo usar es este y el máximo es este. ¿Se entiende cómo es el tema? Entonces yo tengo que experimentarlo esto. Porque yo tengo lo que yo sé es que tengo que llevarlo de 6 centímetros a 16 centímetros. Se tiene que aumentar 10 centímetros el asentamiento. Y bueno, pruebo. Pongo 1,5 de aditivo. Me incrementa de 5 centímetros a 12. No llego, aumento. Pongo 2,5. Paso de 6 a 15,5. Ahí prácticamente ya estoy. Ya llego al requerimiento de proyecto. Y si hubiera puesto 3,5, ya me paso. ¿Sí? Y si hubiese puesto el límite que recomendaba el fabricante, que era 4,5 o el 1,4% del peso del cemento, fíjense que llego a 19 centímetros. De haber elegido ciegas, dice acá, por ejemplo, 3,5, si hubiera gastado 40% más de aditivo. Por lo tanto, esto es lo que yo le decía hace un rato, que previo a la utilización del aditivo en obra, hay que prepararlo en el laboratorio con bastones de prueba para ver cómo funciona y cuál es lo que a nosotros nos conviene. Acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, esto es un aditivo fluidificante que tiene una dosis de aditivo fluidificante de 1,1 kilogramos de aditivo por metro cúbico. ¿Sí? Esa es la dosis recomendada, 1,1 kilogramos de aditivo por metro cúbico de hormigón. Con una densidad, el aditivo tiene una densidad de 1,18 kilogramos por litro. ¿De dónde salen estos datos? Bueno, estos datos salen de la marca, o sea, de la empresa que lo fabrica. Entonces deberá emplearse 1,1 kilogramos de aditivo por metro cúbico. Si nosotros dividimos la densidad, nos da que para 1 metro cúbico de hormigón necesitamos 0,95 litros de aditivo. ¿Sí? No llega a 1 litro de aditivo por metro cúbico. Si nosotros estamos por llenar un mixer, un camión de 7 metros cúbicos, ¿cuánto vamos a necesitar de aditivo? Y bueno, multiplicar los 7 metros cúbicos por 0,95 y nos va a estar dando 6,5 litros por mixer. Y según CIRSOC, la precisión que tiene, que acepta, es más o menos 3. ¿Sí? Vos podés andar en ese rango de precisión. Más o menos 3% de los 6,5 litros. ¿Cuánto es más o menos 3%? 0,20 litros. ¿Sí? Eso puede tener de más o de menos. No puede salir ese rango. Entonces, ¿para qué hacemos todo este análisis? Para ver cómo lo vamos a controlar, porque esto hay que controlarlo. Entonces, le tenemos que controlar los recipientes que utilizan para incorporar el aditivo al camión. Entonces, dice, se puede emplear un balde o bidón de 8 a 10 litros, pero que esté graduado al 0,50. ¿Por qué? Para que nosotros podamos apreciar la mitad de esta división, que es de 0,25, que es el requerimiento de precisión CIRSOC. Vamos a ver otro ejemplo.
Esto es una dosis de aditivo superfluidificante igual a 2.8 kilogramos de aditivo por metro cúbico. La densidad del aditivo es 1.09. Entonces, haciendo el cociente entre la dosis y la densidad, nos da que lleva 2.6 litros de aditivo por metro cúbico. Entonces, para un camión de 7 metros cúbicos va a ser necesario 18.2 litros por mixer. La precisión según CIRSOC es 0,50 litros. Entonces, ¿qué hacemos? O utilizamos un balde o bidón de 20 litros, o hacemos dos cargas con uno de 10 litros. Pero la graduación de ese balde tiene que ser al litro. ¿Para qué? Para que la marca de un litro al otro, cuando esté por la mitad, sea de 0,50, que es la precisión que nos está pidiendo CIRSOC. No sé si entienden lo que estoy presentando acá. Es el modo de control de cómo se controla los aditivos en el proceso de incorporación al hormigón. No es que va a venir uno y va a tirar lo que se le ocurre. Hay que controlarlo. Porque ustedes están viendo cuáles son las precisiones. 0,5, 0,2, 18,2, 2.6, acá no se redondea, ¿eh? Esto le cambias un poco y ya te cambian las propiedades. Para el caso de aditivos superfluidificantes, por ejemplo, si vos tenés 2 litros, incrementan 8 centímetros de asentamiento. O sea, con 2 litros por metro cúbico, aumentás 8 centímetros de asentamiento. Lo que tiene que quedar claro acá es que acá no se verifica la extrapolación. O sea, yo con 2 litros incremento 8 centímetros, pero si yo uso 4 litros, no voy a incrementar 16 centímetros. Los aditivos no funcionan extrapolados. Hay que tener siempre mucho cuidado con eso. Por ejemplo, para una dosis de 0.8 litros por metro cúbico de retardador de Frauer, se retrasa 2 horas. Fíjense. Esto es un hormigón, ¿sí?, que tiene el inicio del Frauer a las 2 horas y media aproximadamente, sin aditivo. Con el uso de un retardador, colocando casi 1 litro, o sea, 0.8 litros por metro cúbico, yo logro modificar 2 horas, ¿sí? Gano 2 horas de hormigón en estado fresco, utilizando 0.8. O sea, aumenta 2. Si vos me decís, no, ponele 1.6, y con 1.6 en vez de tener 2 horas más, vamos a tener 4 horas. Y no es así. Con 1.6, fíjate bien, es bastante ya la ganancia de tiempo. Y si recuerdan, cuando hablamos del retardador, dijimos que había un riesgo de que si poníamos de más, el hormigón nunca llegue a este punto, que es el inicio del fraude, que en este caso, que le han puesto 3.2 litros, y ya directamente él levantó, pero no puede salir nunca del periodo durmiente. No llega al inicio del fraude. ¿Está bien? Así que, como conclusión, podemos decir que la utilización de los aditivos es bastante buena, prácticamente para hormigones como les dije en la clase anterior, de performance muy alta, hormigones de resistencia muy elevadas, lograrlas sin la utilización de aditivos prácticamente no posible. Tanto de aditivos como de adiciones minerales. Sí o sí tenemos que usarlos para lograr hormigones de muy alta performance. Pero la utilización de aditivos debe ser muy cuidada, muy preparada, muy probada en el laboratorio,
para estar seguro de los resultados que uno le vende la cartilla que nos da el fabricante. Así que ese es el comentario final. A estar atento porque en la semana de estar subiendo ya el enunciado para que hagan la investigación correspondiente a esta unidad que se denomina aditivos. No sé si hay alguna pregunta que quieran realizar. Yo, profe, no me quedó muy claro por qué no hay que extrapolar en esa última parte, no lo entendí bien. No es lo que te estoy diciendo es que los aditivos no cumplen con la ley de extrapolación. Vos, capaz que en alguna otra condición física o con alguna otra condición matemática, vos decís, si para 2 es 4, para 4 es tanto, X, y por una regla de 3 simples sacas el resultado. Para este caso, no. Vos para 2 litros de un superfluidificante incrementas 8 centímetros. Pero si vos decís, bueno, le voy a poner 4 litros, no voy a incrementar 16, el doble. ¿Me entendés? Vos vas a hacer la prueba, vos lo vas a hacer en el laboratorio, vas a poner 2 litros y vas a medir que te aumentó 8 centímetros de asentamiento. O sea, suponete, vos tenías 8 centímetros sin el aditivo y ahora con el aditivo vas a tener 16 centímetros de asentamiento. Pero vos decís, no, es poco esto, voy a poner el doble. No vas a lograr 16 centímetros, vas a ver que con 4 litros te va a salir un valor que no es extrapolable. ¿Me entendés ahora? Claro, sí, sí. Que es el caso del ejemplo número 2, que para 0,8 son 2 horas de ganancia de que todavía no inicia el fraude. ¿Sí? Pero si yo le pongo el doble, 1,6, no es que voy a tener acá, sumo 2 horas más y estoy acá. Si no, fíjate dónde estoy. Estoy acá 1 hora más. ¿Me entendés? Yo subo el doble de dosis, pero el retardo no es el doble, es más tiempo. ¿Lo ves acá en el gráfico? Sí, sí, es como que no sigue una regla lineal, digamos. Exactamente, eso es definirlo como que no sigue una ley de extrapolación, ¿sí? Y mira, fíjate acá, directamente ya ni sube. Yo le pongo más litros y ya ni sube acá, que era el riesgo que habíamos hablado cuando tocamos el tema del retardador. Así que bueno, espero que les haya gustado el tema porque el uso de aditivos, como les dije, en la tecnología del hormigón, de hormigones ya importantes, hormigones de resistencias elevadas, se los utiliza con prácticamente con 99% de los casos. Así que quiero que lean, que busquen, que investiguen y que vayan conociendo más a estos materiales. Así que, bueno, sí, ¿Cuáles eran los otros tipos de aditivos que había nombrado? ¿Minerales, puede ser? adiciones minerales. Ah, ¿Sí? adiciones, disculpe. Adiciones minerales. Las adiciones minerales, bueno, no son aditivos químicos, son justamente adiciones minerales que, ¿qué hacen las adiciones minerales? Hacen las veces como si fueran el cemento, ¿sí? Son minerales muy finos, bastante TAMI 200, son polvos que reaccionan dentro del proceso de hidratación, ganando ciertas resistencias, ciertas propiedades que hacen que el hormigón tenga mayor resistencia a la compresión, por ejemplo, o algún otro
Profe, ¿No se le disparó el profe? profe, no se le escucha. Y parece que se le clavó. Yo pensé que era mi internet. Yo también pensé que era el mío.